Buenas tardes, hermanos y hermanas. Pues yo creo que ya les he dicho que el próximo 7 de diciembre se ordenarán 4 nuevos diáconos. Y estos diáconos pues estarán al servicio de la iglesia. Ya inician a ser parte de la jerarquía, inician a ser clérigos. De Cañaza 2, Santos Urriola y Aquilino Fábrega. De San Francisco 1. Alexander Hernández, y de la Mesa 1, Cristian Pineda. Ser diácono en la iglesia significa pues entrar a formar parte de esta iglesia que camina aquí en Veraguas. Ya ellos hacen ya promesas de celibato, ya hacen compromiso de orar, la liturgia de las horas, hacen también pues ya su vida consagrada, y también la iglesia les da ya la potestad para algunos sacramentos. Por ejemplo, puede presenciar matrimonio, pueden realizar bautismo, pueden también dar la comunión. Ya son ministros preparados para preparar el altar, dar la comunión, leer el evangelio, predicar la palabra. Pueden predicar la homilía en vez del pastor, pueden ellos predicar la homilía. Y así son varias las funciones que le corresponde al diácono. Entonces ya pues vamos a tener nuevos 4 diáconos, Dios mediante. Y hay que rezar por ellos para que el Señor pues le dé la fidelidad y la perseverancia en esto que han querido un día iniciar, y que hoy pues ya la iglesia tiene esa riqueza de presentar 4 nuevos diáconos a la iglesia. Es interesante eso, pues el proceso formativo del seminario. A veces la gente habla cosas que no son, pero alimentar 30 muchachos, pagarle al personal de servicio, incluso a los sacerdotes, darle algo para que tengan para su gasto. Y no es algo que digamos que son $100, ¿no? Ya los sacerdotes que trabajan en el seminario se les da un salario de $500 mensuales. Y todo lo que es el alimento, todo lo que es el gas que ha aumentado, la luz eléctrica que ha aumentado, el agua que ha aumentado, todos esos servicios hay que cubrirlos cada mes. Y mucha gente habla cosas, dicen cosas de como si en la iglesia no hubiese gasto. Sí hay gasto, y bastante. Pero bueno, gracias a Dios también se ven los frutos, porque estos diáconos van a servir y van a ayudar a mucha gente. Después, si Dios quiere, el próximo año, esto también pues algunos digo porque la condición es que tienen que estar limpios, sin ninguna materia atrasada, para poder acceder a ordenarse. Si no, tenemos que esperar a que recuperen todas las materias y puedan pasar limpios a la ordenación sacerdotal. Si acaso algunos pues que ande flojo, no sé todavía, porque no soy el director de estudio, pero sí ya es una condición que tienen los seminaristas. Entonces es un trabajo que se hace. Entonces hay gente que de repente habla, dice, y para hacer daño solamente, para hacer daño. Y mucha gente pues han creído cuentos que no son, y que esto hablan y se creen eso. Yo recuerdo, por ejemplo, he visto 2 videos esta semana que me han llamado poderosamente la atención. Uno del Padre Pío y otro del Rey David. La del Rey David es muy bonita porque David era un jovencito y estaban los filisteos ofendiendo a Dios, estaban los filisteos humillando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que quién se atrevía a luchar contra el filisteo, porque el Goliat era pues la imagen del poder de los filisteos. Los filisteos son lo que hoy es Palestina, ¿no? Ahí viene filisteo, y Palestina tiene una similitud de dónde viene, ¿no? Están humillando a los israelitas, y sale David con un bastón, un palo, porque ellos decían, ¿quién se atreve a vencernos a nuestro héroe? Sale David, y la gente decía, no vaya para allá, no vaya para allá, o sea, te va a matar el gigante.
Pero David decía, con el poder de Dios yo voy. O sea, eso es como toda una confianza en Dios, con el poder de Dios yo voy. Y entonces David de hecho se cae, le enfrenta a este hombre que tiene una espada grandísima. En una de esas que se cae coge una piedra y coge la onda y le pega en la cabeza del filisteo y lo mata. Y cuando ya está pues caído, viene y coge la espada y le quita la cabeza y dice, ese es el triunfo de Yahvé. O sea, ciertamente es cruel, es sangriento y todo, pero lo que me queda es la confianza que tiene David en Dios. Y a la vez la protección que hace Dios de David, que es lo que muchas veces falta al hombre de hoy, la confianza en Dios, que Dios es el que guía la historia y nuestros pasos. Y a la vez también falta también esto de como saber de que a Dios no se le ofende, a Dios se respeta. Y falta esa seguridad de que Dios está con nosotros, Dios está conmigo y salimos adelante. Eso me gustó mucho porque a la gente, muchas veces la gente va a misa, la gente comulga, la gente colabora a veces en la parroquia, pero a veces las lenguas destructivas que tienen es señal de que no confían en Dios, es señal de que no creen en Dios, de que no caminan en los pasos de Dios. Entonces, con ese corazón noble, David es escogido después por el profeta como rey. Por eso también a las personas que son nobles, Dios le confía también grandes cosas. Tiene misericordia sobre él, le confía grandes cosas, como se lo confió al rey David, a ese jovencito llamado David. Otro video que vi que me llamó mucho la atención fue del Padre Pío. Yo no sé si ustedes conocen a San Pío de Pietrelcina, un santo muy querido en Italia y también en muchas partes del mundo. Yo también le tengo mucha devoción a este santo. Un santo que tenía pues cosas muy extraordinarias, incluso el don de bilocación. Tenía los estigmas también, los estigmas de la pasión. Hombre de Dios. Incluso el Papa Juan Pablo II lo visitó y habló con él y se confesó con él. Entonces este hombre de Dios, llegó una señora y le dijo, Padre Pío, ¿dónde está mi esposo? Porque el esposo había muerto hace unos días, una semana. Y le dice el Padre Pío, se quedó en silencio y le dijo, su esposo está en el infierno. Y le decía, pero ¿cómo puede ser si él se confesó antes de morirse? Se confesó, pero él vivió una vida muy, muy desordenada en su juventud. Dios lo llamó y él no quiso responder al llamado de Dios. En su juventud vivió una vida desordenada y por eso está en el infierno. De verdad que me hizo reflexionar mucho porque es que el hombre no quiere cambiar. Yo siempre le digo que hay que pedir la gracia y la conversión y la gente no quiere cambiar. La gente quiere seguir en el chisme, en el bochinche y haciendo daño, destruyendo. Y la gente, por ejemplo, vemos, yo creo que no ha habido un papa tan difamado y calumniado como el actual. También a Benedicto le hicieron lo mismo, le hicieron la guerra, le hicieron todo. La gente piensa que este mundo es y ya. No, hay vida eterna, hay cielo, purgatorio, infierno. Y la gente no quiere cambiar. Qué importante es entonces saber que si seguimos con el estilo de vida que estamos, si seguimos pensando como pensamos, haciéndole mal al prójimo, pues no nos espera el cielo y la gloria, por más comunión que recibamos. No nos espera, nos espera la condenación, porque la lengua es muy destructiva, la lengua hace mucho daño. Y yo cuando llegué aquí, yo quería que este pueblo fuera un pueblo de oración, pero que casi es imposible. ¿Por qué? Porque es que el mismo demonio los tiene dominados por la lengua. Mucha gente destruyendo, mucha gente haciendo daño. Y se han unido gente, por ejemplo, mala, perversa, incluso siendo sacerdotes, malas y perversas que han hecho daño, destruir. Y también allá malditos los que le creen. Porque esas personas que creen a esos sacerdotes dañinos y que hacen daño,
se van a condenar también, como de hecho esos sacerdotes se condenarán. Entonces no crean que porque es sacerdote ya lo que dice es verdad, no. Hay sacerdotes que son malos, hay sacerdotes que han hecho daño aquí en esta diócesis, sacerdotes que sus ideas morales, que gracias a Dios pues algunos de ellos ya no están, sus ideas morales totalmente contrarias a la doctrina cristiana, mandando a la gente que comulgue sin respeto y sin nada, esté unido, esté divorciado, y la gente decía, no, yo estoy divorciada, pero cuando yo quiero comulgar voy a esa parroquia, porque allá comulgo, porque el Padre me confiesa y me comulga. O sea, entonces ahí está precisamente ese poder de atar y desatar, lo tiene el sacerdote, pero no es todo lo que puede atar y desatar. El sacerdote tiene que invitar a la conversión. Entonces, si nosotros estamos con esas ideas de sacerdotes que en la iglesia han hecho daño, y mucha gente incluso sigue aquí, o sea, de repente la gente santa se ha hablado y la gente sigue como si nada. Pues cuidado, hay una condenación eterna. Una de las cosas que también quería hablarles un poco, porque sí me inquieta, y es el tema, por ejemplo, de la brujería, la santería. ¿Qué es lo que nos protege a nosotros de la brujería y la santería? Del mal que la gente quiere, porque estas personas que yo estoy diciendo, que viven del bochinche, que están metidas en la iglesia, viven del bochinche, viven de hacer daño, de destruir, esta gente no les importa participar también en estas cosas, incluso aconsejarlo, como aconsejar el aborto, o pedir que se haga el aborto a una persona X, o que la persona se use anticonceptivo, o sea, todas estas ideas revueltas que hay en la sociedad, estas es muchas veces católicos, llamados católicos, en fin, no creen en Cristo, porque si creyeran en Cristo seguirían la doctrina de Cristo. Pero no seguir la doctrina, o sea, seguir las ideas personales, hacer daño y destruir, eso no es ser cristiano, eso no es ser cristiano. Sea sacerdote, sea obispo, eso no es ser cristiano. Porque no estamos llamados a destruir a nadie, no estamos llamados, y mucho menos a los consagrados. Pero lo digo porque hay gente que de verdad, o sea, hay sacerdotes que han infundido mal en las personas, y las personas lo creen. Ideas totalmente contrarias a la moral cristiana, y los sacerdotes lo creen. Es una tristeza muy grande, muy grande. Y hasta dónde va nuestra condenación, no sé. Yo lo digo abiertamente, el padre Eudoro González hizo tanto daño en esta diócesis, y la gente le cree, y la gente son seguidores de él. Créanle, pero eso también es condenación eterna, por esas ideas que van en contra de la moral cristiana, por esas ideas que van en contra de la fe cristiana, por esas ideas que van en contra del respeto a la autoridad jerárquica de la iglesia. Y otros sacerdotes más que me reservo el nombre. Pero tengan mucho cuidado cuando un sacerdote habla mal del obispo, habla mal del papa, habla mal de sus compañeros sacerdotes. Tengan mucho cuidado porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Entonces fácilmente, o sea, por eso que también dice que al infierno pues pueden ir los sacerdotes, pueden ir las religiosas, pueden ir los obispos. Incluso algunos papas que han llevado una vida escandalosa, no los actuales, sino anteriormente. Es la doctrina de Cristo o la doctrina que la gente piensa. Entonces, eso es así. La gente ha hecho tanto daño y le cree a estas personas y los consideran como los grandes ídolos. Pues es así, tristemente es así. La condenación, eso pues, por estar siguiendo personas y no a Dios. Por estar siguiendo doctrinas erradas y no la doctrina que Jesús nos enseña. Y a veces da tristeza encontrarse en una situación. Yo sabía, cuando yo me nombraron en Santiago, yo la verdad que yo no quería. Pero hay que obedecer al Papa, me dijo el nuncio apostólico. Y por eso vine, por obediencia al Papa vine. Porque yo sabía lo que había aquí. Yo sabía quiénes con su lengua destruían dentro del clero. Y quiénes me iban a hacer la vida imposible dentro del clero. Ya yo lo sabía.
Así que eso, por ejemplo, para mí no es nuevo. Para mí es normal encontrarme esas realidades que se dan. Mire, esta diócesis, la única entrada que tiene para poder sostener la diócesis es la fiesta de Atalaya. Y la diócesis tiene un gasto de $25,000 por mes. Y ustedes dirán que solamente el seguro social, $12,000 mensuales. Solamente el seguro social. Por los sacerdotes y las religiosas. $12,000. Nos pagamos a 500, o sea, a nadie se le está pagando aquí seguro de $1,000 o 1,500. En torno a $500 pagamos. Para que la jubilación al menos le den $300 al sacerdote cuando se va a jubilar, que eso no alcanza para nada. Y de hecho $500, que es lo que se le da a los centros misioneros, porque también se le da a los centros misioneros y a las religiosas, $500 o $600 que se le da, eso tampoco es que sea la gran cosa, porque las cosas están muy caras. Pero bueno, al menos eso se le da. Y antes, por ejemplo, había una institución alemana que se llamaba Advenia, que nos daba para los carros, nos daba, vamos a decir, el carro costaba $25,000, nos daba 20,000, nosotros poníamos 5,000, por la parroquia ayuda a pagar 5,000. Pues ya se cerraron, ya no hay plata en Alemania, muchos católicos se han profesado ateos, y por lo tanto el fondo que ellos recogían para ayudar a América Latina, ya eso se acabó. Así que ya dijeron, ya no ayudamos más a la iglesia latinoamericana en este sentido. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo? O sea, van a tener que ver más adelante, cuando estos carros se dañen, van a tener que ver ustedes a sacerdotes y religiosos en bus, porque no hay plata. No hay plata para comprar el bus. Ahora además estamos luchando por subsistir y por hacer que pagar estas cosas. Entonces, por eso, nosotros hemos hecho un vivero para vender plantas, que no es la gran cosa que se vende, pero para vender plantas para ayudar a la diócesis. Hay un centro litúrgico diocesano que se venden libros y otras cosas más, libros litúrgicos y hay imágenes de santos y ornamentos. Eso es de la diócesis, para poder tener algo que entre. Hoy por hoy no está entrando nada casi. O sea, lo que entra de mala sirve para cubrir salario. Pero al menos algo entra. Producimos miel de abeja también. La producen, se produce esa miel de abeja también para que algo entre para la diócesis. Y otros proyectos más que tenemos pequeños, pero algo entra a la diócesis semanalmente para poder llegar a cabo y cubrir los gastos que no se tienen, no se pueden, no están previstos. Los carros que tienen los sacerdotes, generalmente, quizás en el 95%, si no es en el 99%, son de la diócesis. La diócesis lo va a tener que pagar. E incluso tengo deudas con empresas de carro por eso, porque si los sacerdotes no tienen plata para comprarse un carro, pero de lo grande se lo nombrará y bueno, sin carro, porque no hay plata para un carro. Y eso lo digo porque alguien se atrevió a decir que eso era mío. Eso no es mío, eso es de la diócesis. Proyectos de la diócesis para que tenga una entrada, porque no tener entrada no podemos nosotros enfrentar los gastos que necesariamente pues se tienen que pagar. Si yo digo, por ejemplo, los centros misioneros, pues los dejamos de funcionar porque no hay plata para llegar. Y si yo no hago proyectos para que la diócesis tenga, o sea, es difícil que la diócesis pueda. Y dirán que el obispo no puede, porque antes para los obispos era muy fácil escribir una carta alemana y conseguir un carro, 2 carros, 3 carros, 5 carros al año. Pero ahora no, ahora ya eso no existe. El Colegio Jesús Nazareno, la gente dice, ¿por qué no se van del Colegio Jesús Nazareno? Mire, el gobierno de Nito Cortizo no dio ni un centavo al Colegio Jesús Nazareno. Yo estaba muy triste porque bueno, definitivamente como la ministra era evangélica, definitivamente que nos abandonaron. Pero no era eso, porque Lina también en la misma situación, no les dio un centavo. Entonces, esa es la tristeza, esa es la situación. En esa situación estamos viviendo. No hay dinero para hacer
para seguir adelante. Y a veces yo digo, esto lo es quizás por todo esto que este señor que mencioné hace un momento envenenó a mucha gente aquí en Santiago, y la gente le sigue. Que le siga, pero hay un infierno donde se van a pagar todas esas cosas que han hecho daño. Todas esas cosas que creen que porque yo tengo plata yo hablo y digo y hay que respetar, hay que ser venia. No, hay un infierno. También hay un cielo para la gente que es generosa, para la gente que es buena, para la gente que cree, para la gente que hace el bien. También hay un cielo. Pero sí, esa es la situación y esa es la realidad. No hemos hecho campaña, ¿por qué? Porque a los padres la poca plata que le entra en las colectas de mal le está alcanzando para pagar los gastos que tienen que pagar. Porque tienen que pagar una secretaria, tienen que pagar a alguien que cocine, tienen que pagar a alguien que limpie, un sacristán hay que pagarlo. Por una parroquia por lo menos lleva 4 empleados, más el sacerdote. Entonces, ¿cómo yo voy a poner una campaña de promoción diocesana cuando los sacerdotes de mal están trabajando para la fecha, como se dice? Esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, lo que quería hablar del tema este de la brujería, precisamente porque sí me preocupa que mucha gente está confundida. O sea, el poder lo tiene Dios, así como decía David. El poder lo tiene Dios y no el filisteo. Y vamos a decir que el filisteo es el demonio y no el demonio. Y la brujería, ir a resguardarse a estas cosas, ir a la santería. Mucha gente incluso va al poder y se va, o cualquier persona se va a gastar plata para ir a Cuba a resguardarse. Eso es santería, eso es pecado. Esa es intervención del demonio. Todo esto, todas estas cosas hacen daño y destruyen a las personas. Por eso, queridos hermanos, luchemos por hacer bien. Les recuerdo pues que el domingo es la fiesta de la medalla milagrosa, pero también es la fiesta de Cristo Rey, con la que se culmina el año litúrgico y inicia pues el próximo domingo, el primer domingo de Adviento. Queridos hermanos, hagamos el bien y escojamos el camino del bien. Que el Señor esté con ustedes, que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. Pero el domingo pues nos encontraremos en la fiesta de la Virgencita.